Bien. Pues, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra reunión semanal del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Y les saluda René Chávez Domínguez, presidente del grupo. Le doy la bienvenida a todos los por aquí presentes en el corredor cultural Miguel Anguiano Carlos del Parque de la Revolución de la ciudad de Chihuahua, y a los compañeros que están conectados por allá a través de Zoom. Bienvenidos todos a nuestra plática. De acuerdo al programa, el día de hoy tenemos una invitada especial del poblado de General Cepeda, Coahuila. Es la licenciada María Antonieta Ollervides Valdés, que nos va a platicar ahí de su lugar de origen. Es historia de la Villa de Patos, General Cepeda, Coahuila. La licenciada Ollervides es originaria, como dije, de General Cepeda, Coahuila. Ella es licenciada en gerontología de la Ciudad de México. Tiene un diplomado de dirección cinematográfico en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y dentro de su carrera profesional fue presidenta del patronato del Museo de Historia Atlahuaco de General Cepeda del 2003 al 2021. Fue coordinadora general del festejo del aniversario de la Fundación de Villa de Patos del 2003 al 2013. Escritora, historiadora e investigadora del municipio de General Cepeda, Coahuila, del 2013 al 2021. Custodia honoraria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del 2003 al 2021. Integrante de la Junta de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, municipio de General Cepeda, 2003-2018. Presidenta fundadora del Club Rotario Pateño de General Cepeda del 2008 al 2010. Presidenta del Colegio de Investigaciones Históricas Región Sureste, 2013 al 2015. Secretaria general de la Asociación de Cronistas e Historiadores del Estado de Coahuila del 2013 al 2016, catedrática en carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Salle del 2016. Es autora y coautora de libros, algunos libros, por mencionar algunos. Tenemos el libro A mi tierra y a mi gente. Otro de ellos es Poesía y algo más. Otro libro que tiene la licenciada Ollervides es Mis apuntes para la historia del General Cepeda. Levantamiento del catálogo de sitios y monumentos del municipio de General Cepeda. Entonces, colaboradora en la monografía de Coahuila para la editorial Milenio de Nuevo León, con la monografía del municipio de General Cepeda, por citar algunas de sus obras. Bueno, tenemos también, es coautor del libro Acabados y Alabanzas de Villa de Patos y editora del libro Cocina Tradicional del municipio de General Cepeda. También tiene algunas dentro de la cinematografía. Ha sido directora de varios cortometrajes, por citar algunos: Simón Montera del 2013, La novia vestida de blanco, y también ha sido productora de cortometrajes como El pan de lote, Galatea, Piloto, directora también del cortometraje El llanto en el panteón, y productora de documentales como Ate de membrillo, Tres de queso, Flor de sotol. Entonces, por citar algunas de sus obras de la licenciada Ollervides, pues le damos la bienvenida para que nos platique de la historia de Villa de Patos, General Cepeda, actual General Cepeda, Coahuila. Entonces, pues dejamos por ahí
la voz. Antonieta, adelante. ¿Estás en General Cepeda o en Los Ángeles? Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se llega a Sí. escuchar mi voz? ¿Sí? Ok. Muy bien. Sí, se escucha. Pues primero que Adelante. nada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por habernos aceptado a mi esposo y a mí, el profesor Jorge Esquivel. Él está en México, yo ahorita estoy acá en Los Ángeles, California. Estoy acá por cuestiones de proyectos cinematográficos, pero me dio muchísimo gusto que llegara ya la fecha de la presentación y me siento muy honrada de seguir dando a conocer nuestro bello municipio, que este año cumplieron 451 años. Ahora en mayo se van a cumplir 451 años de haberse fundado. Es el municipio más antiguo que tiene el estado de Coahuila, pero si quieres pasar a la siguiente hoja, a la primera, porque hablar de Villa de Patos es hablar de más de 70 millones de años que tiene el municipio de General Cepeda, porque nosotros somos del periodo Cretácico, donde en varios ejidos hemos tenido muchos hallazgos paleontológicos, desde huellas, amonites, dinosaurios completos, también tenemos de arqueología, tenemos muchas eh, zonas rupestres. Nada más en un solo cerro tenemos más de 10,000 petrograbados en un solo cerro, en el ejido Narigua. Entonces, hablar de General Cepeda son 70 millones de años hasta la actualidad. Si gusta la que sigue, nosotros después de que hubo el asentamiento de los indios, el vestigio, la que sigue, el vestigio más antiguo que tenemos tiene, de acuerdo al R14 y los estudios que hicieron los arqueólogos, tiene 10,000 años. Es la que está del lado derecho de su pantalla, ese petrograbado que está ahí, es la gestación de un bisonte, y el que está arriba, que es una lagartija, para ellos era un chamán, y ese es el que tiene 10,000 años de antigüedad que se labró. Ahí en Arigua, que está exactamente como a 20 minutos de ahí de la cabecera municipal. La que sigue. Y bueno, esos fueron nuestros asentamientos humanos que vienen siendo de las nuestra raza eran los pachos o pachocas, también conocidos como los borrados. Los borrados porque se camuflajeaban tan bien que se perdían entre la maleza. Entonces, veníamos también de los chichimecas, y ahí después cuando llegaron los españoles, ya fue cuando llegaron los, mm, los de que traía Francisco de Uriñola, que eran el capitán Francisco de Uriñola, que fueron el que llegó a fundarnos. Ahí vemos del lado derecho, es una representación de los indios raptando a una española. Como todos saben, los indios no usaban caballo. Los primeros que usaban caballo aquí fueron los españoles. Entonces, esa es la representación que tiene ese petrograbado, donde el español está arriba de un caballo y el indio, que es el que está abajo, raptando a una española y le está poniendo la falda larga, y las indias no usaban falda larga, era más de época de los españoles. La que sigue, por favor. Y aquí ya vamos a entrar de lleno ya cuando llegaron los españoles allí a General Cepeda, a la cabecera municipal, que fue un 29 de mayo de 1575, cuando arribó a las tierras de ahí de Patos el capitán Francisco de Orriñola, acompañado por los frailes franciscanos Lorenzo de Gavira, Antonio de Salzuendo y Jerónimo de Anaya, celebrando una misa de paz
con los nativos de la región, y en este lugar se llamó Ejido La Paz desde entonces. Cuando ellos llegaron fue porque el capitán Francisco de Ureñola fue enviado por el rey de España a que pacificara esa parte de Coahuila, porque por ahí pasa el Camino Real. Entonces, había muchas quejas de que había muchos asaltos por parte de los indios hacia los españoles y a todos los que cruzaban. Capitán de español, perdón, para que pacificara las tierras y darle un mejor, pues ya no tanto los asaltos y muertes que había ahí en el Camino Real. Entonces, de la manera en que se le pagaba al capitán era de que entre más tierras él pacificaba, esas propiedades iban a ser para él, todas esas tierras que él iba pacificando. Por eso es de muchos conocido que Francisco de Ureñola tenía desde México, desde la Ciudad de México hasta parte de Estados Unidos, era el marquesado, bueno, era la descendencia de la familia de Francisco de Ureñola, pero él fue el que llegó primero a colonizar las regiones. El cuadro que vemos ahí es el original. Ese se encuentra en la ciudad de Saltillo. Está en un hotel que se llama Ordiñola, en honor a él, que está ahí en el centro de Saltillo, ese cuadro. Y la que sigue, por favor. Cuando llega Francisco de Ordiñola a fundar lo que es ahí la cabecera municipal de General Cepeda, le gustó mucho porque a un costado, por ahí cruza un arroyo que le llamamos nosotros el arroyo Patos. En ese arroyo sale desde la sierra, de donde está un ejido que le llamamos nosotros el ejido La Casita, que viene estando dentro de la Sierra Madre, y de ahí nace ese arroyo Patos. Y al entrar por la carretera México hacia General Cepeda, había una laguna donde había muchos patos, y a nosotros nos llegan los patos canadienses cuando están en emigración. Entonces, cuando llegan ahí, llegaban a esa laguna, y cuando llega Francisco de Ureñola, le tocó ver la manada de la palvada de patos. Entonces, fue cuando él le puso el nombre a esa tierra, le llamó Hacienda de San Francisco de Patos, pero el propietario era el capitán Francisco de Ureñola. Entonces, así él bautizó ese lugar como la Hacienda de San Francisco de Patos, y era un lugar de mucha abundancia de agua, bastante agua había por todos lados, y construyó ahí lo que era el casco de la hacienda, y como todas las construcciones españolas estaba la hacienda, un jardín y una capilla, porque por lo general, pues en un lugar así donde no existía nada más que la construcción de ellos, pues las mujeres por lo general se la pasaban en la capilla. Entonces, lo que venía siendo el jardín de la casa, ahora es la plaza principal de lo que es ahorita General Cepeda, donde está la presidencia municipal, es el jardín, ahora es la plaza principal, y está la capilla, que la capilla ahora es la parroquia, ya iglesia, de ahí de General Cepeda. En esta pintura, que fue pintada en 1983, es donde fue la fusión del español con la India, y los dos franciscanos que llegaron, y llegaron ellos pacificando, que para ellos pacificar era matar. Entonces mataron muchos indios de ahí de la región. Desgraciadamente ahorita no se cuenta con raíces originarias de ahí mismo, como decir, mis papás, mis abuelos, mis tatarabuelos, y toda mi descendencia es de los primeros pobladores. No, porque para empezar, los indios que estaban ahí, por lo general, los que no aceptaban ser esclavos, los mataron. Entonces no quedó muchos vestigios de lo que era la raza de nosotros, que eran
bueno, eran de altura, eran de 1,70 y no eran morenos, eran medios trigueños, tampoco éramos rubios, pero nos decían los borrados, pero no por güeros y ojos verdes, sino porque se camuflajeaban muy bien, que se perdían entre la maleza en épocas de guerra. Entonces, la que sigue, por favor. Esta es la casa principal de cuando llegó Francisco Orduñola, lo que viene siendo ahora la hacienda de Patos. Fue empezada a construir en el año de 1594, casi 10 años después de que llegó Francisco de Orduñola, y todavía está en pie, todavía está tal cual la hacienda, no ha sido modificada para nada, y ahorita es la presidencia municipal. Y enfrente de ahí, de ese edificio, viene estando lo que es el jardín de la hacienda, pero ahora es la plaza principal de ahí de General Cepeda. Ahí se alcanza a ver un árbol que es de los originales, de ahí es un árbol que ya tiene los 400 años, ahí enfrente de la presidencia. La que sigue, por favor. Ese fue pintado en 1947, fue pintado por el señor Flores, un residente de ahí de General Cepeda, donde es una anécdota que está Victoriano Cepeda, Benito Juárez y el coronel Pedro Agüero. Es una anécdota de ahí local, que fue pintada eh, como parte de la historia de lo que fue la presidencia municipal, que después de que fue la hacienda de Patos, fue también hospital, fue cuartel militar, fue escuela, fue iglesia, también en la época de la Cristeras, ahí también se empezaban a oficiar las misas. Entonces, esa presidencia ha tenido pues bastantes usos desde que se construyó. La que sigue, por favor. Ese es del año de 1888. No es un castillo, la original venían siendo dos galeras, pero el señor Francisco Navarro, era don Blas Narro, se casó con una europea para evitar que la señora extrañara mucho Europa, juntó dos galeras y le dio ese remate como tipo castillo para que no extrañara los castillos de Europa. Y todavía existe ese castillo ahí, es el Castillo La Gloria. Es privada, ese edificio es privado, pero sí dan permiso de que la gente vaya a conocer por dentro, que está completamente original, sus chimeneas, sus recámaras, todo está completamente original, y es muy bonito, pero mucha gente nos dice, pero ¿por qué hubo un castillo ahí? ¿Quién vivió ahí? Digo, no, 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 no es realmente un castillo, lo hicieron tipo castillo, pero realmente no lo era. El que sigue, por favor. Por ejemplo, también, después de la llegada de Francisco de Oriñola, nos llegó también la época de los hacendados y la época revolucionaria, donde el Mesón del Refugio, ahí hubo un enfrentamiento en el año de 1873, donde se enfrentó el Congreso del Estado contra el gobierno de Andrés S. Viesca, del que estaba de gobernador. Entonces, esta batalla fue muy, muy reconocida ahí en Coahuila, porque fue cuando a Victoriano Cepeda lo insultan, diciendo que él, Andrés S. Viesca,
lo declaró que él estaba en contra del gobierno y fue cuando lo sacan del gobierno. Victoriano Cepeda fue 8 veces gobernador de Coahuila, aparte de que era de la época de Benito Juárez, pero cuando le quitan todos los honores militares, se va para la Ciudad de México porque ya no tenía pensión, le quitaron todos sus derechos y y muchos años después, uno de sus alumnos, él fue el iniciador del Ateneo Fuente, ahí en Saltillo, fue uno de los maestros iniciadores, fundadores del Ateneo Fuente, y fue el que le arregló para que le dieran una pensión vitalicia. Y antes, cuando tú eras militar y te retirabas, no había correos para mandarte tu pensión, ni había un banco, entonces les obligaban a que se fueran a vivir hasta la Ciudad de México. Entonces, él se traslada hasta la Ciudad de México para poder cobrar una pensión vitalicia y al año de haberse ido para allá, fallece. Entonces, nos avisan a nosotros que había fallecido. Como eran muy largas las distancias, casi nos llegó la noticia muy meses muy después. Y y otra de las hazañas que tenemos ahí, que nos dio mucho renombre, fue que ahí en General Cepeda, en 1876, ahí en la cabecera, murió José María Zaragoza, que era hermano del general Ignacio Zaragoza, y y tiempo después, este, un gobernador, Óscar Flores Tapia, mandó exhumar los restos de José María y se lo llevaron para la Rotonda de los Hombres Ilustres, ahí en Saltillo. Si gusta la que sigue. Estas son fotos antiguas de lo que venía siendo General Cepeda, pero hasta la fecha todavía existe esa esquina con las 4 fotos todavía existen, las casas ya están, mm, se tiene ahorita el 80% de la población virgen, no se ha permitido por parte del INAH y nosotros como custodios federales que se destruyan las casas antiguas. eh, no se les niega los permisos de restauración, pero siempre y cuando haya una supervisión. Pero es como nosotros somos un pueblo tan tranquilo, para las 8 de la noche no hay carros en la calle, no hay gente, no hay ambulancias, no hay patrullas, no hay motos. Entonces, allá hasta lo esotérico brilla de noche. Allá nos ha tocado, y les digo que nos ha tocado porque lo he vivido, toparnos con muchos difuntos en la calle, muchos fantasmas, si ven así, muchos fantasmas. Todavía se llegan a escuchar los caballos de las carretas, se escuchan las peregrinaciones donde van rezando y uno sale a la calle, oye, pues, ¿quién se oye? ¿Quién va rezando? Pues nada, se ven ahí los fantasmas. Entonces, por lo mismo que somos un pueblo completamente virgen, no tenemos contaminación ni visual ni auditiva. Pero nosotros no contamos con semáforos, no contamos con panorámicos de comerciales así tampoco. No, nuestra tarjeta de crédito es un cartoncito que le cortan a la cajita de cartón y ahí nos van anotando en la tienda lo que vamos sacando para la quincena ir a pagar. Entonces nosotros le llamamos a ese cartoncito, es nuestra tarjeta de crédito, para que vean que es completamente un pueblo virgen, tanto en costumbres, tradiciones, en, en su edificación, en todo, seguimos siendo completamente virgen. La que sigue, por favor.
Aquí tenemos más fotografías. Siguen las mismas calles, bueno, ya ahorita están pavimentadas, pero también son calles muy anchas. Este, ya, ya de ese tipo de guaripa, pero sí somos de a caballo todavía. Nosotros preferimos más dejar el carro y andar a caballo, andar de vaqueros. Allá hay mucho rodeo, vacas, somos muy campiranos allá. Lo que sí nos dicen que hay más expendios que escuelas, y sí es cierto, pero la mayor parte de la gente de la población de ahí son campesinos, son todavía los que cultivan mucho el campo y se dedican mucho al campo. Nada más los jóvenes, terminando la prepa, se van a las fábricas que están cerca de ahí del municipio a trabajar. La que sigue, por favor. Esta es nuestra parroquia de San Francisco de Asís. Fue construida en el año de 1591, que venía siendo la capilla de la hacienda. Y, y nuestro libro más antiguo de defunciones, que lo tenemos custodiado, es del año de 1713. Es el libro más antiguo que tenemos de ¿cómo se llama? De defunciones. Eh, Adentro de la iglesia tenemos un registro de 448 cuerpos enterrados adentro de la iglesia. Pues como ya saben, no existía el registro civil todavía, entonces todos se enterraban adentro, pues de eso vivía la iglesia. Todo lo que es el atrio, donde ven ahí donde está esa palma, ahí, hay también cuerpos. A eso le llamábamos nosotros el quinto cuerpo. Era donde cuando la persona no tenía posición económica para pagar un sepelio, pues ahí los enterraban. Entrando a la iglesia, debajo del coro, era otro precio, más adelante otro precio, hasta los pies del altar era ya otro precio, y todavía teníamos, se registraban el de cruz alta y cruz baja, que venía siendo cruz alta, que pedían que el sacerdote, que se oficiara una misa con el sacerdote con su vestimenta, y cuando era cruz baja, era que nada más le echaban agua bendita cuando era un sepelio. Y al lado de la iglesia están los portales, que son esos arcos, que también son del año de 1800, donde era antes. La foto anterior era los arcos que se veían ahí en blanco y negro, pues ahora estamos aquí a colores y es el mismo edificio, está igual. Y tenemos un palomar que también es del siglo XVII, que era de los Sánchez Navarro, después de cuando llegaron después de Francisco de Urdiñola y la revolución, porque en ese palomar hay nada más dos en toda la República Mexicana, de acuerdo a una investigación que realizó el arquitecto Arturo Villarreal, que es el director de patrimonios del gobierno del estado. Esa palomar era donde juntaban el guano de las palomas para curtir las pieles, porque desde la época de Francisco de Ordiñola, nosotros fuimos el latifundio más grande de toda Latinoamérica en cuestión de textil, de los obleajes. Nomás de la borrega de la lana. Yo me peleo mucho con Saltillo porque les digo que el zarape no es de Saltillo, el zarape es de General Cepeda, puesto que de ahí salía la lana, era donde más teníamos borregas, y tenemos una plaza que se llamaba Los Obleajes, y y de ahí viene el zarape, que nos lo robó Saltillo. Pues sí, nos lo robó, pero bueno, nosotros sabemos que es de ahí de General Cepeda. La que sigue, por favor. Ya sí, sí. Esa es la Plaza de los Obleajes, donde en 1865
el presidente don Benito Juárez García decreta los 4 puntos cardinales para hacer municipalidad General Cepeda el 25 de julio de 1865. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos el primer templo presbiteriano construido en lo que viene siendo en la región sureste de Coahuila, que fue en el año de 1885, y tenemos en las compuertas de una presa que fue construida en 1653. Todavía existe esa represa, inclusive se conoce como la represa de los niños, la presa de los niños empañados, cegados, porque en la época del marquesado, ahí había un cuartito donde está el pintado de rosa, ahí había un cuarto de adobe sin techo, para que cuando se llenaba la presa, ahí metían niños de los mismos esclavos, metían ahí a los niños para que avisaran cuando se llenaba la presa, empezaba a desbordar el agua hacia donde estaban los niños empezaban a gritar, pero como era un cuarto cerrado, pues ahí se llegaban a ahogar los niños. Entonces, y hasta la fecha todavía pasas por ahí a las 8 de la noche y se oyen mucho los llantos de los niños y los gritos, y por eso le llaman ahí la plaza la presa de los niños empañados. La que sigue, por favor. La que sigue, ahí está. Bueno, ahí tenemos el reloj de la parroquia, que es del año de 1903, que lo donó el que estaba el presidente municipal en aquel entonces, Juan Antonio Certuche. El monumento a la madre, que es de 1927. Esa es la plaza que está enfrente de lo que era la casa grande de Francisco de Urdiñola, que venía siendo el jardín de la hacienda, y del otro extremo estaba la capilla, o lo que es ahora la iglesia. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos ya nuestro nomenclator del pueblo. General Cepeda, llegó Francisco de Urdiñola el 29 de mayo de 1575, poniéndole el nombre a la hacienda de San Francisco de los Patos, siendo General Cepeda el municipio más antiguo de todo el estado de Coahuila. Luego, el 23 de noviembre, cuando Agustín de Chéveres y Suiza se le otorga el título del marquesado, le cambia el nombre de Hacienda de San Francisco de Patos, de Hacienda de San Francisco de Patos y San Miguel de Aguayo y Santa Eulaya. Fue cuando ya le incluyó el título nobiliario, que lo compraron en España para cambiarle, para hacer... Agustín de Chéveres y Suiza fue el primer marqués. Hasta ahorita hay 13 marqueses. El último vive acá en Los Ángeles, California, pero desde que Benito Juárez decretó que no se permitían los títulos nobiliarios en México, ellos pueden ir a México, pero como cualquier turista, sin decir que son marqueses, al menos que quieran venir a hacer una visita diplomática, pues eso se maneja a través ¿cómo se llama? De los consulados. Y luego, el 15 de julio de 1865, la hacienda de San Francisco de Patos y San Miguel de Aguayo y Santa Eulaya se erige villa por un decreto expedido en Parral, Chihuahua, por el presidente Benito Juárez García, quedándole el nombre como de Villa de Patos. Entonces, de alguna manera, estamos vinculados Chihuahua y General Cepeda, porque estando Benito Juárez allá, fue cuando decretó el cambio de hacienda, que le quitó el nombre para ponerle Villa de Patos. Luego, el 29 de diciembre de 1892,
le cambian el nombre de Villa de Patos al nombre de Victoriano Cepeda, que él murió el 23 de diciembre, pero del mismo año, de 1892. Pero el mismo pueblo, cuando se enteró que había fallecido el general Victoriano, a él lo querían mucho en el pueblo, solicitaron al Congreso del Estado que le cambiaran el nombre de general de Villa de Patos y que le pusieran el nombre de general Cepeda, siendo en el decreto 495 cuando le hacen el cambio al nombre de Villa de Patos al nombre de general Cepeda. La que sigue, por favor. Nosotros también tenemos nuestros grandes hombres del municipio, por ejemplo, Victoriano Cepeda, que es del año de 1849, el general Ildefonso Pérez, de 1910, Jesús Flores Aguirre, que es de 1940. Él fue el primer abogado de la Secretaría de Conciliación y Arbitraje en el estado de Coahuila. El teniente coronel Juan Carrasco Cuellar, que es de 1910 de la Revolución. El capitán Francisco Monsiváis, que también es de 1910. Y nosotros es el de general Antonio Cárdenas Rodríguez, de 1942, que viene siendo el que comandó el Escuadrón 201, es de ahí, de general Cepeda, de Ejido La Trinidad. El que sigue, por favor. Bueno, de todos estos personajes, bueno, tenemos muchos, ¿verdad? Tenemos también toda su monografía y biografía y se han dado conferencias sobre el respecto. Y pues muchísimas gracias. Fue algo global de lo que es General Cepeda, pero son 70 millones de años lo que les tendría que platicar. Entonces, lo tuvimos que concretar a 40 minutos me dijeron. No sé si todavía me sobra tiempo o me falta tiempo. Okay, muy bien. Pues muy interesante el pueblo de Cepeda. Tengo entendido que es este pueblo mágico. A ver si me escuchaste. Ahora sí, es que no te escuché. Que sí, es pueblo mágico General Cepeda. Tengo entendido. Sí, ya es pueblo mágico. Tenemos 2 años que se hizo pueblo mágico, pero nosotros tenemos un chascarrillo. Decimos que es mágico porque todo se desaparece. Pero porque nos tocaron 2 administraciones, una que salía del PAN y la otra que entraba del PRI. Entonces, ellos empezaban a echarse sus chascarrillos de que éramos pueblo mágico porque pues desaparecieron las arcas y desaparecieron muchas cosas, pero porque nos tocó el cambio administrativo y ustedes saben que el último año de gestación de cualquier administración le llaman el año de Hidalgo. Entonces, desgraciadamente nos tocó el cambio de administración cuando nos hicieron pueblo mágico. Muy bien. Tenemos por aquí una participación de nuestra comunidad, Heidi Ramírez. Adelante, Heidi. Hola, buenas noches, Antonieta, un gusto. Otro Mucho gusto. Y legado nuevo de la historia que nos toca conocer, porque luego somos muy regionalistas, luego nos encasillamos acá en Chihuahua, entonces es importante y interesante conocerte. Y sería una pregunta, una duda y un aporte. La pregunta sería en qué consiste una misa de paz y el aporte sería comentar que todos estos decretos que realizó Juárez en aquel verano de 1865 los hizo desde acá, desde Chihuahua, mientras estaba aquí con la República Establecida de 1864 a 1866. Gracias. No te alcancé a oír bien. No se escuchó bien. Si pueden hablar un poquito más fuerte porque no se escuchan bien. A la computadora, ahí en la computadora. A ver, acércate. Vamos a ver.
¿Aquí me alcanza a escuchar mejor? Mucho mejor. Ok, listo. Sería la duda sería ¿en qué consiste una misa de paz? Y comentar, el aporte sería comentar que durante, en ese verano que estuvo Benito Juárez emitiendo algunos decretos, él se encontraba acá en Chihuahua. Acá estuvo de 1864 a 1866. Sí, fue en 1865 cuando el decreto donde él hizo municipalidad General Cepeda, quitándole como hacienda, o sea, fue cuando la hizo municipalidad y le puso Villa de Patos, le quitó lo de hacienda, ya no era una propiedad privada, sino que fue cuando al hacerlo municipalidad, todo lo del marquesado, bueno, se hizo municipalidad porque cuando derrotaron a Maximiliano, los Sánchez Navarro apoyaban mucho a Maximiliano, entonces ellos eran dueños de pues, casi todo lo que era el marquesado, porque ellos lo compraron. Entonces, fue cuando el presidente Benito Juárez decreta que todas las propiedades de los Sánchez Navarro fueran decomisadas para pagar los gastos de la guerra. Entonces, dentro de eso que se decomisó a los Sánchez Navarro, venía la hacienda de Hacienda de Patos. Y lo más probable es que lo haya realizado a través de, perdón, lo más probable es que lo haya realizado a través de correspondencia, ¿es correcto? Sí, sí, lo mandaron por correspondencia que llegó meses después, le llegó al gobernador y ya el gobernador, que era Andrés S. Viesca, ya emite el transcribe el decreto ¿cómo se llama? Del presidente Benito Juárez. Y que es Gracias. Sí. de nada. Lo que es misa de paz fue cuando llegó Francisco de Uriñola con los españoles, digo, con los franciscanos, ahí a la región, hicieron una misa de paz para hacer para de alguna manera apaciguar a los indios de la región, porque te digo que éramos bien bravos, asaltábamos mucho, andábamos mucho, hasta la fecha somos muy bravos, un chiste común de acá del pueblo que dice, oye, ¿qué tal estuvo el baile? No hubo muerto, uy, estuvo bien aburrido, porque acá los bailes son de balacera, entonces si no hubo muerto, estuvo aburrido el baile. Entonces, gracias. De nada. Muy bien, tenemos a Iván. Antonieta, felicidades, muy bonita tu plática. Ay, gracias. Me gustaría que nos platicaras tantito de la anécdota de Benito Juárez cuando estuvo en General Cepeda. ¿Qué pasó ahí con Benito Juárez en un baile o algo así? O no sé qué pasó, a ver, platícanos. No, lo que pasa, bueno, esta es la pintura que está ahí pintada en los pasillos de la presidencia. Es a la que te refieres. Bueno, Sí. pues resulta con que el general Pedro Agüero, que es el inventor del jarabe, del freno pateño, aparte de que era general, era herrero, entonces era muy maldiciento. Entonces, él le insistía mucho al general Victoriano Cepeda que quería conocer al presidente Benito Juárez. Entonces, cuando él vino acá a Saltillo, a la Casa Juárez, que está a unas espaldas de la catedral, lo llevó el general Victoriano, llevó a Pedro Agüero. Entonces, todavía le insistía mucho, le decía, no vayas a hablar con maldiciones, el presidente es muy recto, no le gustan las malas palabras. Pues resulta con que en cuanto lo vio, lo abraza, por eso ahí lo está abrazando en la pintura, lo abraza y lo levanta en hilo, porque él era muy alto y el presidente era muy chaparrito, y le dice, indios como estos ya no paren las yeguas de ahora, pero con maldiciones. Lo hubieras dicho con maldiciones. No, qué pena. Estos indios no paren algo así decía, pero con maldiciones. Y es por eso que en esa pintura Victoriano le está diciendo cállate, y hasta parece que se está rascando la nariz en esa pintura, pero es donde le está diciendo Victoriano
a Pedro Agüero que se calle, que no dijera maldiciones. Y es una anécdota que ya la han escrito en varios libros a nivel nacional, cada vez que hablan de Benito Juárez. No fue a General Cepeda, ellos fueron a Saltillo cuando él estaba ahí en la Casa Juárez. Esa es una de las anécdotas. Gracias. De nada. Bien, gracias. Tenemos a Ricardo Pérez y luego Manuel Salcido. Adelante, Ricardo. Sí, muchas gracias. Muy interesante toda tu información. No se le oye bien. No se le escucha, Ricardo. Ricardo, no se escucha. Yo creo que ya no está, Ricardo. Si quieren, después. No, ya se escuchó. Se escucha en ratos como que te da tu internet, o no sé qué pasará, Ricardo. Voy a corregirla si quieren y entro de nuevo. Muy bien, aquí tenemos a Manuel Salcido. Adelante, Manuel. Licenciada Oye Arvides, felicidades por la plática. Es un área, pues la verdad es que el pueblo ahí totalmente desconocido. Sin embargo, ahora en Semana Santa tuvimos la oportunidad de estar por ahí. Estuvimos con Jorge, su marido. Nos mostró ahí el museo comunitario, la presidencia municipal, los arcos enseguida de la iglesia. Pero ahorita usted comentó que ahí en la iglesia estaban sepultados más de 400 cuerpos, cadáveres, ¿verdad? Sí. Entonces, mi pregunta, mi duda, Dime. ¿cómo los sepultaban? ¿Parados o qué? Porque 400 y tantos, más de 450 escuché. Y para el área, Sí. pues ahí estuvimos en el templo. Esa es mi duda. Gracias. Bueno, por lo general se acomodaban así todos seguiditos, no se ponían tumbas, no se ponían nada. Antiguamente los envolvían en una sábana y así era la manera en que los sepultaban. Inclusive en el 2009, cuando hicimos la restauración de la iglesia, le hicimos porque a mí me tocó andar ahí, tuvimos que traer a un antropólogo forense porque nos encontramos una caja con un cuerpo demasiado grande. Entonces fue cuando el INA, como soy custodia del INA, me dan la encomienda de levantar la lista de... Bueno, no, muy bien. Para poder ubicar la persona que estaba ahí. Entonces, ahí nos dimos cuenta de cómo estaban todos acomodados, de qué manera los distribuían, y aparte nos dimos cuenta que había unos dientes que parecían colmillos de perro. Entonces yo le decía a los antropólogos, oiga, ¿a poco aquí también se sepultaban perros? Y dijeron, no, son razas, es una raza de indio de ahí de la región, que ellos para hacer sus jerarquías se limaban los dientes, los colmillos en forma de pico, y entre más picos tuviera era la jerarquía que tenía ese nativo de ahí de la región. Sea vampiro. Ajá. Gracias. Pásale, chao. Aquí tenemos a Antonio Chao. Adelante. Una pregunta, felicidades por su plática. Es muy interesante, Gracias. sobre todo conocer la historia de un estado colindante con Chihuahua. Quisiera hacer una pregunta, ¿qué etnias indígenas ahí eran los coahuiltecas? Bueno, lo de nosotros eran de huicholes, bueno, eran los borrados, los pachos, pachocas, y veníamos siendo de los de Guariche, así le llamábamos antes. Gracias. De nada. Gracias. Bien. De nada. Creo que ya no tenemos por aquí, a ver si Ricardo ya tiene mejor. A ver, Ricardo, si no, tienes mal
el internet, yo creo, ¿no? Bueno, muy bien, pues creo que ya no tenemos preguntas. Muy bien, pues nuevamente regresemos con esta plática interesante, General Cepeda, que tienes apagado el micrófono. ¿Quién no tiene apagado? Uy, se quedó. Voltea la cámara para que nos vean. Porque vean acá, mira, te voy aquí estamos en el corredor cultural Miguel Aguiano Carlos. Esta es una idea esta es nuestra sede. Nuestra sede en invierno, pues sí, como estamos, tiene techo, pero sí hace frío en invierno y nos vamos al Museo Tarique. Bueno. Bien, Antonieta, pues muchas gracias. Sí. Bueno, antes de irme, no sé si me lo permiten, el libro, el de Apuntes de la Villa de Patos, el libro de Apuntes para la Villa de Patos, Recuerdo y Esperanzas de un Pateño, son 4 libros que vienen siendo de historia de ahí del pueblo. Me gustaría pasárselos en el grupo de WhatsApp, donde están en PDF. Ya se nos agotaron los del físico, pero se los puedo pasar con mucho gusto. Son investigaciones que están sustentadas y avaladas por el INAH y por otros libros de prestigiosos de historiadores de aquí de Coahuila. Perfecto, sí, compártelo ahí en el grupo de historia. En el grupo de WhatsApp se los paso. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. ¡Viva Coahuila! Gracias. Okay. Bien, pues vamos a pasar a nuestros asuntos generales. Tenemos sí, bueno, dentro de los asuntos generales les informo que Casa Chihuahua oficialmente ya nos autorizó el evento Vivencias de un Dorado, que será para el jueves de puertas abiertas, el 26 de noviembre del 2026. O sea, el tema que es de la revolución lo están programando en noviembre. Tenemos planeado el grupo, bueno, la directiva, y se lo comento a la base. No sabemos la fecha, pero probablemente en octubre, depende de la disponibilidad, de hacer un homenaje a la doctora Esther Orozco, a la científica chihuahuense, por parte del grupo, por nuestro grupo. Entonces, pues lo comentamos aquí para que tenemos algunos detalles, pero sobre todo la fecha dependemos de que ella que esté presente, pues. Bien, bueno, también, y aquí le voy a pasar el micrófono a Manuel. Vamos a este programa, pues ya está la fecha, se va a oficializar la invitación para visitar la Cueva de las Monas el próximo domingo, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿No? A ver si nos dan más detalles. Sí, buenas noches. Sí, miren, tenemos planeado el próximo domingo ir a la Cueva de las Monas. La verdad es que es una experiencia bien bonita. Son petrograbados que están a punto de entregarlos. El INAH se los va a entregar a la comunidad del Saus. Entonces es ir en los vehículos. Los autos no entran, por eso necesitamos el registro.
necesitamos que se confirme su asistencia. Sería el domingo 26, el próximo domingo, vernos aquí a las 9 de la mañana. ¿Perdón? El 26. Bueno, aquí el que hizo este flyer le puso domingo 26, pero lo checamos, ¿no? Sí. Me están diciendo aquí que el 25, pero yo creo que es broma. ¿Cuál es el equipo que debemos de llevar? Hay que llevar agua, su bastón, cachucha, camisa de manga larga, es lo sugerible, y zapatos cómodos. Y lógicamente hay que llevar cada quien sus alimentos y su refresco. Pero llegando ahí al lugar, creemos que en menos de una hora nos ponemos, o sea, caminando despacito, a nuestro pasito, llegamos a la cueva. Ya algunos de los que estamos aquí lo conocemos, como aquí las chicas Erika y Luna ya conocen, Iván conoce también, no sé si Arturo Viramontes conoces. Bueno, ¿quién más levantó la mano allá? Daniel. La verdad es que está muy bonito, está muy accesible, pero sí se necesita el bastón, porque hay dos formas de llegar. Se puede ir uno por el arroyo, que hay que ir sorteando las piedras, por eso es necesario el bastón. O la otra es subir una loma, como les digo, a nuestro pasito, sin problema. Sí es recomendable el bastón. Da uno vuelta al cerro, baja uno al arroyo, y o sea, se dice que es una cueva, pero realmente está en un acantilado, es una superficie más o menos de largo del corredor. Quien no lo conoce y es recomendable llevar su cámara o llevar su teléfono para las fotografías. Entonces el registro va a ser aquí, como es oficial esta visita, es aquí con Virginia Domínguez, con Gina, para saber cuántos vamos, para distribuirnos en los vehículos. ¿Preguntas? Si no hay y surgen dudas, no tenemos problema, las aclaramos o las ampliamos. Sí, muy bien, gracias. Es todo. Muy bien, ¿a qué horas estaremos de regreso? Muchas gracias. Disculpa la ranchera, hombre, el 26. Para 3, después de comer, porque es un convivio ahí, ¿no? Para comer. De comer allá, ¿verdad? Y regresar. Muy bien. Pues entonces ahí lo vamos de todas maneras a publicar en el oficial, y ya pues, se van reportando con Gina, o bueno, en el oficial no se puede intervenir, pero puede ser en la Historia. Sí, en el grupo de historia con histeria, y decir me interesa acudir, y ya tomamos nota de los que vamos por ahí. Bueno, entonces pues eso era de nuestra parte todo. Entonces, si no hay ningún comentario, nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar sobre un chihuahuense pues prácticamente olvidado, poco conocido, Ignacio Orozco Sandoval, a cargo de un servidor. Y bueno, pues es parte de nuestra misión, difundir la historia, y sobre todo personajes que la historia oficial pues no les ha dado su lugar que corresponde, ¿no? Bien, bueno, nos estamos viendo Ricardo, Alfonso, Elisa, Jorge, Ricardo Toriano, quien nos veo acá, la licenciada Antonieta. Que pasen una bonita semana. Y gracias. Gracias igualmente. Oye, yo sí quiero ir.